Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me esté mirando. Hoy comenzamos la segunda semana de nuestra cruzada de oración por las naciones, centinelas y atalayas por las naciones, temporada verano, año 2025, temporada 1, anual de 2 que tenemos en el año. Y quiero darte la bienvenida. Hoy vamos a comenzar con Living de adoración. Terminamos esta primera semana de preparación donde hemos hecho actividades que hacíamos durante 5 años como ministerio mensualmente, y este año las vamos a hacer semestralmente, es decir, en cada cruzada de oración que tengamos. Y hemos concluido en el día de ayer con nuestra vigilia de Shabbat, el viernes hicimos vigilia de Shabbat, ayer terminamos el cronograma de la primera semana y hoy Living de adoración para iniciar la semana, ¿sí? Hoy domingo, Día del Señor. Así que te invito en mi página de Maro Libero Ministries y mi CAG 316 en Facebook. Te voy a dejar algunas canciones para que puedas escuchar y tomarte un momento, un tiempo con Dios en adoración. Bien, ¿de qué se tratan estas cruzadas de oración que hacemos anuales? Bueno, las cruzadas en sí se basan justamente en eso. Son días donde oramos. Primeramente oramos por nuestras vidas, ayunamos, buscamos a Dios, buscamos la voluntad de Dios. Previo a la cruzada, armamos el cronograma y durante los días de la cruzada, es decir, sea una semana, 2, 15 días o la duración que tenga, elevamos oraciones por las naciones. Y una nación puede representar también a una persona, no necesariamente a un país, ¿sí? Por eso es que cuando los chicos me escuchan que yo estoy orando, muchas veces digo países y naciones. Y muchos dirán, pero países y naciones es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque país es la parte, digamos, territorial o geográfica. O sea, la palabra país representa una parte territorial y geográfica de un grupo de gente que se hace llamar, por ejemplo, argentinos, peruanos, bolivianos, etc. Es algo más geográfico. Pero naciones significan personas, significan tu mamá, tu papá, tu vecino. Entonces, cuando oramos por los continentes, países, naciones, y también oramos por provincias y estados, que son cómo se conforman estos países geográficamente y estatalmente hablando. También oramos por los partidos, por los distritos, por las localidades, por las provincias, ciudades, pueblos, etnias y tribus. ¡Wow! Cuando hice el curso de misionología, pude comprender que para Dios no hay acepción de personas y Dios nos ve a todos por igual, ¿sí? Y esto suena genérico, general, pero en realidad, pero en realidad es un poco más abarcativo de lo que te estoy explicando. Si bien Dios nos ve a todos por igual, porque somos su creación, hay diferencias entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y nosotros te invitamos a que si no sos hijo de Dios, puedas hacer la oración de entrega recibiendo a Jesús como Señor y Salvador para pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si bien este no es un mensaje evangelísticamente hablando, donde te presento el plan de salvación, en sencillas palabras, para ser hijo de Dios tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, reconociendo que Él murió en la cruz por ti y lo hizo para darte vida eterna y redimirte ante el Padre. Bien, volviendo al mensaje netamente apostólico, que lo apostólico se refiere a las naciones, cuando Dios nos hace padre de naciones. Y ser padre de nación no significa ser un apóstol reconocido que tiene hijos espirituales y da cobertura, simplemente eso, sino también interceder por las naciones. Tomar una postura de intercesión por las naciones es tomar una posición apostólica. Y en este ministerio internacional, Casa Apostólica Juan 3:6 del Señor, de Maro Libero Ministries, significa que hay varios ministerios, y entre esos ministerios está mi CAG 316, que es el ministerio que te acabo de nombrar, que son las siglas, y el ministerio MICAG es el departamento de misiones y de evangelismo, visitación y demás.
Este año 2025 la visión es, bueno, vamos a estar un poco en loading, vamos a estar como recargando pilas, reacomodando páginas, reacomodando cosas. Entonces no vamos a estar tanto en redes sociales, por eso mi aparición va a ser un poco como un poquito ahora, un poquito a mitad de año. Y en esta ocasión no tenemos por ahora invitados expositores y conferencistas como lo hacemos todos los años en nuestras cruzadas. Pero quiero invitarte a que participes desde mañana, lunes 3, hasta el viernes, si no me equivoco, 5 de febrero, sí. Vamos a estar, 5 o 6 de febrero, vamos a estar orando por los continentes que incluyen países, naciones y todo lo que te acabo de explicar. Te quiero dejar para que leas el Salmo 2 y el Salmo 67, donde invita a las naciones a alabar al Señor. Y en el Salmo 2 nos habla de que somos hijos y como hijos Dios nos da como herencia a las naciones. ¿Pero para qué nos da las naciones? Bueno, nos da las naciones como lo hizo con Adán, no para ponerle un yugo y esclavizar a los pueblos y a los demás cuando recibimos autoridad o poder, como lo tienen los presidentes o reyes, sino más bien para administrar la tierra. Y cuando hablamos de la tierra también hablamos de los animales, de la ecología, de las plantas. Y Casa Juan 3:16 tiene como visión también interceder por el mundo en sí, la ecología, las plantas, los animales. Así que te invito a que te sumes a nuestros clamores de medianoche, a nuestros clamores de todos los días. Tenemos actividades durante estos 5 años, hemos tenido programas como Medianoche en Casa, Medianoche Noticias y un montón de programas donde hablamos de los países y de las naciones, adoramos, oramos e intercedemos por las naciones. Así que yo te invito a que te hagas una casa de oración, una casa de fe, una casa de paz, una casa de luz, un altar de adoración para el Señor en este día, que puedas convertirte en ese templo de Dios, en esa vasija, en ese vaso de honra para Dios y puedas elevar un clamor por las naciones, pero antes un altar para el Señor. Así que hoy vamos a estar levantando un altar de adoración para Dios con los que son nuestros miembros y con ustedes que son parte también de este ministerio, porque este ministerio está conformado por quienes amamos a Dios en las naciones. A todos los Juanes que han pasado por este ministerio, a los que permanecen y a los que vendrán, les invitamos a estar orando por las naciones en esta cruzada Centinelas y Atalayas por las naciones. Amén. Te leo el pasaje de Salmo 2, versículos 7 y 8 que dice: publicaré el decreto. El Señor dijo: mi hijo eres tú, te engendré hoy, pídeme y te daré las naciones en herencia y los extremos de la tierra en posesión. Lo quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Y te quiero contar un poco sobre mi experiencia. Cuando yo era muy pequeña, yo comencé a tener visiones. Yo desde muy chiquita tuve encuentros con Dios, pero yo no sabía que era Dios. Y también tuve encuentros espirituales con la parte oscura. Dios permitió que yo sea su profeta desde el vientre y permitió que yo viviera experiencias sobrenaturales desde muy pequeña, que no las voy a contar todas en detalle ahora. Pero para hacer sencilla la historia, desde muy pequeña mis papás tenían un atlas que para mí era enorme, donde se mostraban los países, los mapas y demás. Y a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Y siempre les pedía que después de comer me trajeran el atlas y lo apoyaran sobre la mesa y lo abrieran para que yo pueda ir viendo los países y las naciones. Con el tiempo yo comencé a tener como visiones. Estaba, sobre todo en verano me pasaba, estaba afuera mirando las estrellas con mi abuelo, con mi mamá, con mi familia, en la pileta o en cualquier momento del día, y me venían como imágenes de como que yo era adulta y estaba como en congresos, como en lugares donde eran países más que nada de aquí, latinos, ¿verdad? Como Colombia, México y todos esos países, Venezuela, Perú, Bolivia, etcétera. Bien, como les decía en el video anterior. Entonces miraba yo esos libros, esos mapas, y bueno, y después tenía esas visiones y con el tiempo me fui dando cuenta de adulta
que Dios me estaba poniendo, marcando desde muy chiquita mi mayor asignación, que es el amor por las naciones. Y el amor por las naciones incluye muchas cosas. Dios, por ejemplo, me ha llamado abogada de naciones. Yo soy intercesora de naciones. Primero comencé orando, luego intercediendo, luego haciendo intercesión profética, apostólica, y ahora para él soy abogada de naciones, es decir, abogo por las naciones, intercedo ante Dios por las naciones. Y eso implica mucho. Por ejemplo, leer muchos libros, leer la Biblia, estudiar. Por eso es que muchos dicen, pero ¿para qué estudias tanto? ¿Por qué tantos cursos? Si el Espíritu Santo te enseña todas las cosas. Justamente yo era una de esas. Cuando yo comencé era ayuno, lectura bíblica y oración y nada más. Danza, servicio, alabanza, pero nada más que eso. Pero con el tiempo vino un líder y me dijo, vos tenés un gran potencial, tenés dones, ¿por qué no te capacitas en un seminario? Y ahí comencé, abrí mi cabeza y dije sí, aunque Dios es el que me enseña y no hay mejor formador que Dios, no hay mejor coach que Dios, no hay mejor maestro que Dios, no estaría mal ir a un lugar donde me puedan enseñar. Hay lugares donde uno tiene que tomar lo bueno y desechar lo malo porque son como el Saúl que le puso la armadura al David. David había sido formado por Dios en las colinas y había enfrentado a osos, a leones y a un montón de lobos que atacaban sus ovejas. Había tenido encuentros con Dios en las colinas. Había escrito salmos para Dios desde esos encuentros para Dios. Sin embargo, cuando llegó la hora de enfrentar a Goliat, Saúl le quiso poner una armadura que no era la de él, y le pesaba, y con eso no iba a poder vencer. David se despojó de eso, tomó su vara, tomó su callado, tomó 5 piedras erizadas del arroyo más cercano, y con eso venció a Goliat. Y con lo que tú traes, que el Espíritu te enseñó, vas a vencer a Goliat. Pero luego vas a tener que enfrentar otras cosas. Y dice que David entró en el ejército de Saúl y fue entrenado como guerrero. Así que si hoy estás siendo entrenado por el Espíritu, amén. Pero si estás en una capacitación especial, también es bueno. Y empecé con esa capacitación y entendí muchas cosas. Y entendí que el apostolado no es solo tener una chapa o un título y dar cobertura y tener hijos espirituales y nada más. Ser apóstol es tener un testimonio, es tener un mensaje e ir hacia esas naciones, volvemos a repetir, personas, lugares, con ese mensaje de salvación y con tu testimonio. Y estoy escribiendo un libro que se llama ¿Por qué a mí? Me ha tocado vivir algo parecido a Job, parecido a José, parecido a Daniel, y recién escuchaba una enseñanza que decía que a los hombres justos, a los buenos, también le pasan cosas malas. En la soberanía de Dios, porque no lo entendemos, pero es para algo. La vacuna es para algo, el remedio es para algo. Y muchas veces pasamos por sufrimientos y situaciones que no entendemos, pero son para algo. Y Dios está permitiendo algo en mi vida. Y cuando yo le dije Dios, nunca lo cuestioné, desde chiquita, jamás cuestioné nada de lo que me pasó. Mi lema siempre fue, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Sin embargo, en un momento de mucho quiebre le dije, Dios, ¿por qué? Y Dios me dijo, te estoy pasando por este proceso porque te quiero regalar un milagro. Y ese milagro va a ser tu carta de recomendación, va a ser tu testimonio, y ese va a ser tu mensaje, y ese va a ser tu aval y tu cobertura de tu apostolado. Y Dios me reveló qué es verdaderamente ser un apóstol. Un apóstol es alguien que va, es un enviado, es alguien que lleva un mensaje. Y yo estoy formándome para llevar ese mensaje que pronto voy a dar a las naciones. Hace poco, mientras oraba, el Espíritu a través de mí me hacía interceder y me decía decir, Dios de Isaías. Y entendí mucho sobre el ministerio de Isaías, que pronto voy a desglosar sobre ese tema. Entendí cuando un día Dios me dijo, bajo la unción, me puso su mano en mi cabeza y me dijo, bajo la unción de Jeremías te liberto. Y yo le digo, ¿cómo Dios se va a poner bajo la unción de un profeta? Y Dios me dijo que mi unción está conformada por todas las unciones y por todas las autoridades y poderes y mantos que yo di a diferentes ministros. Y entendí que la capa, el manto que vio Isaías en Isaías 6, cuando cubría el templo, ese manto, esa túnica está constituida de todas las unciones, poderes, autoridades, ministerios, dones, talentos que Dios le dio a sus hijos, a los justos, a la iglesia, a sus siervos, a sus profetas, a sus sacerdotes.
todo lo que está escrito en la palabra, a todos los personajes bíblicos y a ti y a mí, a los que continuamos escribiendo hechos. Ese manto está conformado por todas tus victorias. Y cuando Isaías vio a Dios en su plenitud, entendí por qué el Espíritu me decía, Espíritu Santo me hacía interceder a Dios y me decía, Padre, envía tu Espíritu en su séptima potencia, con sus 7 espíritus. Santo es el Señor. Y pude ver a Dios en su tridimensión, por decirlo de una manera, en sus 3 dimensiones. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, santo 3 veces. Y entendí a Isaías y empecé a invocar al Dios de Isaías, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel, al Dios de Jacob. Empecé a levantar altar como Elías y como cada uno de los siervos. Y empecé a declarar que esa unción de rompimiento sobre naciones, como le dijo Dios a Jeremías, en Jeremías 1, del 1 al 10, te pondré sobre naciones, sobre reino, para plantar, arrancar, destruir. Y hoy declaro que esa vara de almendro que vio Jeremías, que apresura la palabra, toca tu vida y apresura las promesas sobre tu vida. Comprendí entonces, capacitándome, que mi llamado era el apostolado, pero no un apostolado normal, sino un apostolado no como el que todo hoy mundo se pelea por ser, sino un apostolado diferente. Yo soy como un Pablo, vengo con un mensaje, tengo un testimonio, tengo un mensaje, tengo algo que decirle a los países, a las naciones, a los continentes. Y como no puedo ir todavía hacia ahí a nivel físico, voy en el espíritu, voy en la oración. Y ya he conocido todos los países del mundo. Si tú me preguntas a qué país viajé, fui a todos en oración. Pero son muy pocos a los que yo quiero conocer físicamente. Son muy poquitos donde me gustaría pisar mis pies. Y van a ser los que Dios me mande a ir, porque quizás no me alcance la vida para ir a todos los países del mundo, pero para eso Dios te hace esta convocatoria, para que vos y yo juntos vayamos y nos repartamos y seamos esa extensión del manto de Jesús, esa gran comisión que es ir a ser discípulos a las naciones, bautizarlos y El Señor en este tiempo viene, Job 26, 12 al 14, a sacudir el mar, a ordenar los cielos y a traspasar a la serpiente tortuosa y a mostrar su poder. Te quiero dejar con esta palabra y también con el Salmo 67 que habla que dice, versículo 3 del Salmo 67 y dice, Dios, alábenle en los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Dios, alábente los pueblos, alábente los pueblos todos. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y veren, ay Dios mío, venérenlo hasta los confines de la tierra. Lo que pasa es que me compré esta versión de Reina Valera actualizada 2000 y entonces acostumbrada a la lectura de Reina Valera 60 se me mezclan las palabras, pero en sencillas palabras te invito. Con el tiempo entendí que mi apostolado era eso, mi ministerio profético era eso, y reúne otras cosas más, hay muchas cosas más, hay más ministerios, hay más dones, hay más talentos, hay mucho por hacer con los niños, con los ancianos, pero en sencillas palabras, mi ministerio apostólico es traer un mensaje de salvación. Así que te invito a que seas parte de esta cruzada y que esta semana que viene podamos estar orando por las naciones, por tu familia, por tu barrio, por tus amigos, por tus pastores, por tus compañeros de trabajo, todas las naciones que te encuentres ahí por ver, incluso por aquella que no podés perdonar, incluso por esa persona. Te bendigo y eres bienvenido a esta cruzada preciosa de centinelas y atalayas por las naciones. Y me quedo con esto, con las visiones que tuve de niña. Descubrí que muchas de esas naciones y en muchos de esos lugares donde yo me veía como conferencias, cócteles, congresos, era lo que Dios tiene para mí en el futuro. Uno de ellos es Colombia. Así que Colombia, prepárate porque viene algo grande para ti, Argentina y para todas las naciones. Bendiciones. Miles. Chau, chau.